Bueno, este sería el segundo video de la serie en donde vamos a explicar en detalle lo que son los motores y los generadores. Vamos a pasar a explicar lo que son los motores de corriente continua. El primero de estos motores es el motor con excitación independiente. En los motores estos con excitación independiente, el devanado de excitación se conecta a una fuente de tensión diferente a la aplicada al inducido, tal como se muestra en el siguiente esquema de conexión. Bueno, acá tenemos una animación, una animación no, es una imagen que muestra bien en detalle lo que es el motor de excitación independiente. Como vemos, si lo empezamos a agrandar, acá vemos el eje, en esta parte vemos un cojinete, acá vemos un ventilador, como se ve acá. Si seguimos para este lado vemos el rotor, que es este que está en el medio. Si vamos para arriba, podemos ver lo que es el estantor, acá. Y bueno, acá y acá podemos ver lo que serían los enrollados. ¿Ven? Si nos vamos para acá, podemos ver lo que es el arranque del motor de excitación independiente. Mientras terminamos de ver la imagen, les voy a explicar algunas características que tiene el motor de excitación independiente. Tenemos un par de arranque alto debido a la capacidad de controlar corriente de excitación. Tenemos un control de velocidad bueno mediante la variación de corriente de excitación o la tensión de armadura. Tenemos una tensión de trabajo que puede trabajar con una amplia gama de tensiones. Después tenemos las aplicaciones que las usamos en máquinas herramientas, donde se requiera un arranque muy potente y un control preciso de la velocidad. Las ventajas son el alto rendimiento y el control de la velocidad muy preciso. Las desventajas son que requiere sistemas de excitación adicionales, lo que siempre aumenta el costo, la complejidad o bueno, si tenemos un espacio acotado siempre es un problema. Ahora vamos a explicar lo que es el motor con excitación en derivación o shunt. En el motor shunt, el devanado de excitación se conecta en paralelo con el inducido y el devanado de los polos de conmutación se conecta en serie con el inducido. Ahí está la imagen donde se explican todas las partes del motor shunt. Así se pueden relacionar con las características que les vamos a relatar ahora. El par de arranque es moderado a alto. El control de la velocidad es bueno, aunque es un poco menor que los motores de excitación independiente. Las tensiones de trabajo son constantes, las aplicaciones son ventiladores, bombas, herramientas eléctricas, sobre todo herramientas eléctricas donde necesitemos un funcionamiento constante y velocidades variables. Las ventajas son buena eficiencia y un control de la velocidad más o menos aceptable. Y las desventajas son par de arranque bajo en comparación a los motores de excitación independiente. Ahora vamos a aplicar los motores con excitación en serie. En estos motores se conecta el devanado de excitación en serie con el inducido. Esto se representa en el siguiente esquema. Hemos dejado una imagen acá para que se pueda asimilar cómo sería el funcionamiento de un motor con excitación en serie. Y bueno, se pueden relacionar con algunas características como un par de arranque muy alto, un control de velocidad bueno, pero siempre es menor que en otros tipos de motores. Las tensiones de trabajo son constantes, tenemos en las aplicaciones que se puede usar en trenes eléctricos, en máquinas donde se necesita un alto par de arranque y una velocidad variable. Se puede usar también en sistemas de tracción y bueno. Algunas ventajas de estos motores son alto par de arranque y adecuado para aplicaciones de alta potencia.
Algunas desventajas son menos eficiencia, cargas ligeras y un riesgo de velocidad descontrolada en condiciones de poca carga. Bueno, ahora vamos a explicar lo que son los motores con excitación compuestas. Tiene un sistema de excitación que combina el motor serie y el motor shunt. Es llamado motor compuesto. Este puede ser largo o corto según el devanado de derivación que comprenda o no el devanado en serie. Estos motores, parte del devanado excitador se coloca en serie y parte en paralelo. Esto queda representado en la imagen. Bueno, acá tenemos otra imagen con el motor de excitación compuesta y otro circuito explicando su funcionamiento más simple. Ahora vamos a hablar de algunas características que tienen estos motores. Hablamos de un par de arranque alto, un control de la velocidad razonable, una tensión de trabajo constante. En las aplicaciones podemos decir que se usan para máquinas textiles, prensas, taladros o donde se requiere un equilibrio entre el par de arranque y el control de velocidad. Las ventajas son que combina características de motor en derivación y en serie. Y las desventajas son diseño y control más complejos en comparación con otro tipo de motores. Bueno, vamos a explicar lo que son los motores de corriente alterna. En los motores de corriente alterna tenemos motores síncronos y motores asíncronos. Ahora vamos a explicar lo que son los motores asíncronos. Estos motores son motores de corriente alterna en los que la corriente eléctrica se provoca por una inducción electromagnética del campo magnético de la bobina del estantor, con el fin de producir una torsión del rotor. Por lo tanto, no necesitan conmutación mecánica como si es el caso de los motores síncronos que ya vamos a explicar enseguida. Bueno, acá tenemos una animación con el funcionamiento de los motores asíncronos, mientras les vamos a ir explicando algunas características, como por ejemplo, tenemos un tipo de rotor de jaula de ardilla, tenemos en las cantidades de fase de trabajo según si son monofásicos o trifásicos, por lo general son trifásicos, hablamos de 3 fases, su par de arranque es alto, lo que les permite arrancar por sí mismos, tienen un par velocidad que disminuye con el aumento de la velocidad, el control de velocidad es limitado en comparación a los motores síncronos y puede lograr hasta cierto punto mediante el control de la frecuencia, pero no es preciso. Las tensiones de trabajo son 220 volts si hablamos de líneas monofásicas y de 380 a 400 volts si hablamos de líneas trifásicas. En las aplicaciones podemos decir que los motores asíncronos se pueden utilizar en electrodomésticos, ventiladores, compresores, bombas de agua, bueno, etc. Bueno, vamos a explicar los motores síncronos. Los motores síncronos son un tipo de motor de corriente alterna en el que la rotación del eje está directamente relacionada con la frecuencia de la corriente de alimentación. La velocidad de rotación del eje es exactamente igual a la velocidad síncrona del campo magnético giratorio del estantor. La velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia de la tensión de la red eléctrica a la cual está conectado el motor. Acá tenemos una animación de la funcionalidad del motor síncrono. Mientras lo ven, le vamos a explicar algunas características de los motores síncronos. Tenemos un tipo de rotor del tipo polo saliente o de imanes permanentes. En las cantidades de fase de trabajo tenemos que los motores síncronos pueden ser monofásicos o trifásicos. Hablamos de que si son monofásicos, una fase, si son trifásicos, 3 fases. El par de arranque de un motor síncrono es bajo. Por lo general se requieren algunos dispositivos adicionales, o sea hay que agregarle algunos dispositivos para que pueda iniciar mejor la rotación. El par de arranque es constante, pero siempre depende de la carga. El control de velocidad de los motores síncronos se logra mediante el ajuste de la frecuencia en el suministro eléctrico. Las tensiones de trabajo típicas para los motores síncronos son 220 volt en monofásicos y 380 a 400 volt en sistemas trifásicos. Las aplicaciones pueden ser donde se requiera un control preciso de la velocidad, en bombas, compresores, bueno, etc.
Bueno, ya para terminar el tema de motores síncronos y asíncronos, en esta animación podemos ver que en el caso del motor síncrono, el rotor y el campo magnético rotante giran a la misma velocidad, es decir, que están sincronizados, como lo dice el nombre. En cambio, en el motor asíncrono, gira ligeramente más desfasado, en el caso del rotor, que el campo magnético. Por lo tanto, el campo magnético siempre va unos grados por delante del rotor. Bueno, ahora vamos con algunos conocimientos a tener en cuenta. La velocidad rotatoria, o velocidad de giro del rotor de un motor asíncrono en relación con la frecuencia de la corriente alterna suministrada, y su valor puede variar según la carga y las condiciones operativas del motor. La velocidad síncrona se refiere a la velocidad constante a la cual gira un generador eléctrico sincrónico y está directamente relacionada con la frecuencia de la corriente alterna producida por dicho generador en una red eléctrica. La secuencia de fase en generadores eléctricos trifásicos indica el orden en que las corrientes alcanzan su máximo valor en un ciclo. Hay dos secuencias principales, la positiva y la negativa. Conocerlas es vital para evitar problemas en el funcionamiento de los motores y garantizar la estabilidad de los sistemas eléctricos. Se identifica observando la conexión de las bobinas del generador o mediante dispositivos de prueba especializados. Bueno, ahora vamos a explicar el deslizamiento. El deslizamiento en una máquina eléctrica es la diferencia relativa entre la velocidad de campo magnético, o sea, velocidad de sincronismo, y la velocidad del rotor. Las siguientes expresiones son equivalentes para hallar el deslizamiento. Bueno, hemos llegado al final del video. Muchas gracias por su atención.